Bienvenidos, queridos hermanos, a una emisión nueva de Tierra Buena. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes y el día de hoy estaremos el padre Miguel Saloma. Muy buenos días, Miguel. Hola, Toño. Hola a todos. Muchas gracias. El padre Jaime Paredes. Buenos días, padre Jaime. ¿Qué tal? Saludos. Y su servidor, el diácono José Antonio Tame. Y el día de hoy tendremos oportunidad de reflexionar conjuntamente con ustedes de las lecturas principalmente del Evangelio del segundo domingo de Cuaresma. Ya estamos en el segundo domingo de Cuaresma y ya iniciando el mes de marzo. Padre Miguel, ¿quisieras hacer alguna provocación, reflexión inicial? Gracias, Toñito. Sí, quisiera leer una parte del prefacio de esta lectura del Evangelio que se trata de la transfiguración. El prefacio es como su nombre lo dice, son palabras antes de hacer las cosas, ¿no? Y podríamos pensar en términos modernos como en una porra que le echamos a Jesús y a Dios y centramos, antes de la consagración, centramos lo que estamos sintiendo y haciendo, ¿no? Y el prefacio de este domingo dice unas palabras muy bellas que hay que entender, hay que escuchar. El prefacio va desde del saludo del Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, hasta lo que es el santo. Y en medio hay unas frases que alaban a Dios, que dan gracias a Dios, y también en breves líneas centran el sentido de la celebración. Y entonces dice así este prefacio del domingo: porque Él mismo, Cristo, Jesús, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. En otro prefacio de la Transfiguración dice que para evitar el escándalo de la muerte, para que los discípulos entendieran que el trago amargo de la muerte, de la cruz, da por resultado la resurrección, que no nos atoremos en el símbolo de la cruz, sino que podamos trascender la cruz, como dice Chiara Lubich, traspasar el velo del dolor para llegar a la resurrección. Es decir, la transfiguración es la certeza que tenían los apóstoles de que Jesús era un ser fuera de serie, que era no solo un hombre cualquiera, no solo un profeta, sino un ser sobrenatural que se encarnó, por supuesto, un ser divino que se encarnó y nos muestra que todo el sentido de la vida no acaba en el dolor, en el sufrimiento, sino que trasciende a la resurrección. Esto es muy importante porque en la Cuaresma podríamos decir que las prácticas religiosas son de tristeza, de arrepentimiento, pero este arrepentimiento no es para darse de latigazos y decir qué malos somos, sino es una propuesta para llegar a la resurrección. Entonces, me interesaba mucho hacer la aclaración para leer el pasaje de la Transfiguración. Gracias, Toñito. Perfecto. Muchas gracias, padre Miguel. Ahora procederíamos a leer el texto y le queríamos pedir al padre Jaime si, como es costumbre, nos hace favor de leer el texto del Evangelio. Claro, claro que sí. El Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Perfecto. Muchas gracias, Padre Jaime. Padre Miguel, quisieras. Pues lo primero que tengo que decir de este pasaje tan maravilloso y tan simbólico, tan profundo, es que los apóstoles en muchos momentos vieron o sintieron que Jesús era una persona distinta. No solo era un gran maestro, un iluminado, un profeta. Este itinerario de descubrimiento de Jesús nos lleva a descubrir que Jesús es Dios. Y esta pista que lograron entender en varios momentos, como porque cuando se convive se convive con una persona, uno va profundizando el misterio de la persona, a nivel humano y a nivel de la fe. Entonces, el descubrimiento de este misterio de Jesús nos lleva a muchas veces quedarse con los ojos cuadrados, de decir, este hombre no es un hombre común, porque no tiene fallas, porque trata a todos con bondad, no tiene errores, no tiene pecados, ¿no? Y esto es una cosa desconcertante, porque nosotros en el matrimonio, en la amistad, en las relaciones personales, entramos sabiendo que la otra persona tiene muchos defectos. Pero en este caso, Jesús no tenía defecto alguno, si bien esto se traslucía al paso del tiempo. Una persona nos puede impresionar de entrada, pero cuando nosotros lo vamos conociendo, esta persona pues deja descubrir sus defectos. Entonces podríamos decir que el pasaje de la transfiguración es como una capsulita. ¿Se acuerdan de estas capsulitas que se abrían a la mitad y salían una bola de bolitas, ¿no? La sustancia activa eran una serie de bolitas. Cada bolita es un momento en el que los discípulos pudieron descubrir que Jesús era Dios. Y entonces lo encapsulan los evangelios, los evangelistas, en un momento, en un evento que nosotros llamamos la transfiguración. Dicho esto, podemos entrar al pasaje de la transfiguración no solo como un evento, sino como una serie de momentos, en los que los discípulos se dieron cuenta que Jesús era distinto. Independientemente de que haya habido un pasaje
como nos lo dice el Evangelio de Mateo en este caso. Entonces, yo quiero hacer mención de algunos temas que nos podrían hacer reflexionar. Primero, la pregunta, ¿por qué se lleva a tres? A Pedro, a Santiago y a Juan. Muchos comentaristas de antes decían que pues eran los favoritos, ¿no? Que son los representantes de todo el grupo. No, la exégesis nueva está diciendo que Pedro, Santiago y Juan eran los líderes, ¿no? Los líderes de la comunidad y que muchas veces tenían pique entre ellos. Problemas, no nos dicen, nos dice el Evangelio cuáles, pero nosotros podemos suponer que eran problemas de autoridad, ¿no? Pedro, pues tenía pique con Juan, Juan con Pedro, Santiago, bueno, es una constante en la comunidad cristiana que tengamos estos piques. Entonces, como una terapia intensiva, Jesús se los lleva a los momentos estelares, ¿no? A algunas curaciones, en este momento a la transfiguración. Y esto es como decirles, ya bájenle, ustedes no son los importantes. El importante es el misterio y el plan del Padre que se va a llevar a cabo en la cruz. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender en nuestras comunidades contemporáneas, a estar siempre atentos en el discipulado, a caminar hacia la cruz. Y esto, pues, rompe todos los autoritarismos, todos los piques, todos los chismes, todo, como decimos nosotros, no servimos al coordinador, sino que servimos a la iglesia, servimos a Cristo, ¿no? Esto me parece muy importante. El monte es simbólicamente el acercamiento a la esfera divina, porque subir al monte significa estar más cerquita del cielo, ¿no? Y sabemos nosotros por los astronautas y por los telescopios que allá arriba ya no está Dios. Por supuesto que no ha estado Dios allá arriba, sino que está ajeno, más allá del universo, es trascendente, pero simbólicamente y antropológicamente, nosotros a la hora de subir al monte, estamos subiendo a la esfera de lo espiritual. Entonces, el monte de la transfiguración, perdón, se me estaba cuatrapeando con el monte de las bienaventuranzas, que también es el mismo sentido. El monte de la transfiguración es un monte muy, muy bello. Búsquenlo en internet, las imágenes. Es una bola, es una bola, es un cono que está en medio de la llanura. Preguntando, me decían que pues parece que tiene un origen cósmico, ¿no? Podría ser un producto de una caída de un aerolito y que formó este monte y pues es una cosa muy, muy especial. Actualmente se sube zigzagueando, pero a lo que me refiero es que el monte es un símbolo de la presencia de Dios. Y por eso la transfiguración se realiza en un monte. La transfiguración, que se transfiguró, la palabra misma lo dice, es un cambio de figura, un cambio de figura. Y tenemos dos síntomas del cambio de figura, el rostro y las vestiduras. Ambas cosas son en la personalidad de Jesús. La transfiguración es mostrar su
personalidad oculta, porque Jesús, a la hora de encarnarse de la segunda persona de la Trinidad, se anonadó, dice San Pablo, dice la carta de los Filipenses, se despojó de su condición divina, haciéndose uno como nosotros. Es decir, a nosotros nos cuesta trabajo pensar que es hombre, porque lo vemos como Dios, ¿no? Pero a los apóstoles les costaba trabajo verlo como Dios, porque lo tenían allí en vivo y a todo color, caminando, sudando, yendo al baño, comiendo. Todas las funciones humanas las tenía Jesús. Entonces, la transfiguración es un vuelco a la entrada a una personalidad que está oculta y que se muestra en el rostro. El rostro es la expresión de la persona. Por eso, cuando vemos un rostro triste, pues pensamos que está triste la persona, ¿no? No le decimos, tu máscara está triste, no. Tu persona está triste, porque en el rostro se ve la personalidad. Cuando una personalidad está alegre, el rostro lo manifiesta. Entonces, el rostro se la transfigura como el sol, y las vestiduras también en el lenguaje bíblico son el espíritu de la persona. La personalidad, vamos a decirlo en concreto, el rostro y las vestiduras expresan la personalidad. Cuando uno va a un hospital, se abren las puertas del elevador, uno se encuentra con una persona vestida de bata, hombre y mujer, hombre o mujer, con un estetoscopio colgando, y no nos equivocamos si lo saludamos, doctor, ¿cómo está? Porque las vestiduras representan el ser mismo. Entonces, las vestiduras que se transfiguran representan que se deja ver la persona de Jesús en su plenitud, Dios y hombre. Y luego nos dice que aparecieron con él Moisés y Elías. Moisés y Elías son la ley y los profetas. En el Antiguo Testamento, los judíos tenían divisiones en sus escritos. Primero la Torá, que es el Pentateuco para nosotros, los 5 primeros libros, y estos se atribuyen a Moisés. Moisés es el libertador del pueblo de Israel, el que los sacó de Egipto y los que pasaron el desierto con él, le dio las tablas de la ley, y un poquito antes de entrar a la tierra prometida los dejó. Y Elías es el profeta máximo. Entonces, la ley, vuelvo a la división, la ley, la Torá de Moisés. Y luego vienen unos escritos que les llaman los profetas. Y entre los profetas está Jeremías, Isaías, Amós, y estos profetas simbólicamente se sintetizaban en una persona que fue el profeta más importante, Elías. Elías fue una personalidad muy atractiva, ciertamente muy conflictiva, muy de signo de contradicción, como le dicen a Jesús. Simeón le dice, este niño va a ser signo de contradicción. Elías también era un signo de contradicción, pero tenía la fuerza de Dios. Entonces, hasta este punto, los judíos piensan que Elías, porque subió al cielo sin morir, piensan que Elías va a llegar otra vez para anunciar o señalar al Mesías. Hasta ahora, en las Pascuas judías, en las cenas pascuales, se abre la puerta para que entre el profeta Elías. Simbólicamente, pues ya nosotros sabemos que ya vino, dice Jesús, si ustedes quieren,
que Juan el Bautista sea Elías, pues lo es. No, en el sentido del espíritu, del precursor, en el sentido del que señala al Mesías, la presencia del Mesías. Y aquí en la transfiguración tenemos a Elías. Y luego hay una serie de escritos en el Antiguo Testamento que se llaman los escritos, ¿no? La ley, los profetas y los escritos. Entonces, los escritos son la sabiduría para nosotros, los salmos, la sabiduría, proverbios, cantar de los cantares, pero son escritos que no están como muy personalizados, ¿no? Entonces, Moisés y Elías, todo el Antiguo Testamento está en el monte diciendo, este es el bueno, este es el bueno. Y luego se oye la voz del Padre, por si fuera poco, se oye la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Lo mismo que sucedió en el bautismo, se repite en la transfiguración y se repite en la cruz. En la cruz el Padre no habla, pero lo hace. Hace como da por resultado la resurrección. Como decíamos antes, en el prefacio de la transfiguración, todo esto es para evitar que nosotros nos confundamos. Todo esto es para que nosotros logremos avanzar espiritualmente hacia la resurrección. Todo esto para evitar el tropiezo que nos puede producir la cruz, el tropiezo que nos puede producir el sufrimiento de esta vida, el tropiezo del absurdo, porque muchas veces en nuestras vidas nos enfrentamos al absurdo. El absurdo que se da en nuestras familias, en el clima, en el temblor, el absurdo que se da en nuestras relaciones personales, que siempre se están rompiendo, que siempre nos dejan insatisfechos, el absurdo cuando uno educa a un hijo y el hijo no da resultado aparentemente, el absurdo de la soledad, el absurdo de una vida de servicio y luego te enfrentas a la soledad. El absurdo de la vida está por todos lados. Entonces, para que no nos atoremos en el absurdo, tenemos que contemplar la victoria de Jesús. Que Jesús se anonadó tomando hasta la muerte, siendo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, nos dice Filipenses, y por tanto Dios lo levantó, lo hizo el nombre sobre todo nombre. Y esto se nos anticipa. Todo esto para que logremos pasar la cruz. Pedro dice, ay, qué bueno estar aquí, hagamos 3 tiendas. El impulso del hombre siempre es quedarse en lo bonito, ¿no? En el retiro, en la misa con los cantos, en la oración. El impulso que nosotros tenemos es quedarnos en lo bonito. Pero Jesús les dice, no nos vamos a quedar aquí. Vamos a bajar y vamos a caminar hacia la cruz, que es el verdadero símbolo, es el verdadero sentido de la vida. Bien, hasta aquí ya hablé mucho, hasta aquí de saque, Toñito. Muy bien. Muchas gracias, Padre Miguel. Padre Jaime, ¿qué nos quisieras hacer favor de comentar? Compartir un poco esta expresión que me llama mucho la atención. Todavía estaban hablando cuando, me dice el texto, cuando aún estaban hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía, este es mi hijo muy amado,
cuando todavía estaban hablando. ¿Qué es lo que estaban diciendo los apóstoles, Pedro? Precisamente eso, es como una experiencia en donde se van abriendo a Dios, aunque no del todo. Le dicen a Jesús, si tú quieres, haremos aquí 3 tiendas. Sí, nuestra tentación es, como lo decía el padre Miguel, pues sí, quedarnos, instalarnos en lo que nos parece muy complaciente, muy gratificante, a nivel espiritual, a nivel material, a nivel, los diversos niveles de nuestra vida, pues sí tendemos a quedarnos ahí en lo que es como nos complace, nos autocomplace. Y esto de, si tú quieres, haremos 3 tiendas, es todavía como jalar a Dios para decir, acóplate a nosotros, a lo que queremos, pero también es una puerta como de acceso, como decir, a ver, si tú quieres, como ir tomando ya en cuenta a quien se está revelando, ¿no? Ir tomando en cuenta a Dios que se está revelando, se está manifestando. Y me interesa, me gusta mucho esta frase que todavía estaban hablando, cuando aún estaban hablando, Dios interrumpe, ¿no? Interrumpe nuestros discursos, interrumpe sí nuestra forma de plantearnos las cosas, nuestra forma de plantearnos la vida, es más, hasta nuestra propia forma de plantear nuestra conversión, que a veces creemos que la tenemos en nuestras manos y nos interrumpe, ¿no? Nos interrumpe y luego esta imagen bueno, está la voz y dice, al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra. Sí es la actitud la actitud del discípulo, ¿no? Oír, escuchar la voz del Padre. Y esto de caer rostro en tierra, ahorita que estaba expresando lo del rostro, sí siempre había querido decir, bueno, ¿qué significa el rostro? Sabía que tenía un significado importante, pero no le daba, y pues sí es la expresión de toda la persona. Y caer rostro en tierra, sin lugar a duda es una expresión muy fuerte, es cuando ya todas nuestras seguridades realmente se van por tierra. Aquello de lo que nosotros a veces nos gloriamos, cuando escuchamos a Dios, tienen que irse por tierra, se van por tierra. Nos quedamos totalmente vulnerables, desnudos, diciendo, pues este era yo o pretendía ser yo. Sin embargo, cuando todavía estoy en mis discursos, yo creo que Dios en su infinita misericordia dice, a ver, cálmate, nos frena, nos para, nos hace escuchar su voz para que podamos comprender otra realidad, como lo decía el padre Miguel, en medio de lo absurdo, en medio de todo lo que se puede ir viviendo. Dios interrumpe, Dios irrumpe, Dios se mete, Dios nos calla para decir, a ver, aquí hay una experiencia que está de origen, una experiencia que le da sentido a todo lo que uno puede ser en la vida, y es el hijo amado. Entonces ya lo señalé, este es mi hijo muy amado. Y la otra imagen igual que me llama la atención es todos van bajando y pues, no le cuenten a nadie nada de lo que han visto. ¿Por qué? Porque el peligro es que sigamos metiéndolo dentro de nuestros propios discursos, dentro de nuestros propios triunfalismos, o decir, ya entendí, ya comprendí, ya lo logré. Y Jesús dice, no, todavía falta la parte de que se viva del misterio, ¿no? Todavía falta que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos para que la comprensión no sea tuya, sino es la de Dios que va hablando por medio de nosotros. Ya no es tu propia comprensión de los acontecimientos, sino es Dios quien viene hablando. Y de hecho, pues la experiencia cristiana, la experiencia de la iglesia es Dios va actuando en nosotros, no somos nosotros, sino es Dios que va actuando en su iglesia. Esto en el Evangelio de Lucas o libro de los Hechos de los Apóstoles es como el testimonio constante. Dios actuaba, Dios confirmaba, Jesús actuaba en medio de su comunidad. Ya no somos nosotros, pero hay que detenernos, hay que esperar, porque parece ser que el descenso sí es paulatino, es todavía ir comprendiendo qué es lo que realmente pienso yo que podemos abrirnos al misterio y comprenderlo por tener una palabra, ¿no? Pero aproximarnos al misterio es que este Dios ha descendido como nosotros, se hace hombre como nosotros. Este Dios se hace uno con nosotros en nuestro caminar, y pues esto es lo que habría que comprender
cómo es que Dios, esta personalidad que ven tan atractiva, es también como uno de nosotros, y toda esa aproximación al misterio, pues es lo que paulatinamente vamos a ir comprendiendo. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la vía para ir comprendiendo este camino de descenso que Dios hace con nosotros? Pues el sufrimiento entendido como la decisión de amor, la decisión de amar al otro en sus circunstancias, y me involucro con el amado. Entonces, es ya una decisión. No es el sufrimiento por el sufrimiento, no es el latigazo por el latigazo, sino es mi decisión de amar conlleva el compartir el sufrimiento. Entonces, eso ya lo decía San Pablo en la segunda lectura. Comparte conmigo los sufrimientos. Es ese camino paulatino para ir entendiendo el misterio de este Dios grande que desciende con nosotros. Y por ahí estas actitudes de los apóstoles me llamaron mucho la atención. Muchas gracias, Padre Jaime. Pues yo quisiera comentar, porque vemos en las 3 lecturas que tenemos oportunidad de leer en este segundo domingo de Cuaresma, vemos cómo en la primera lectura nos habla de Abraham, y ya el pasaje que nos cuenta el Génesis es cuando Dios le pide a Abraham que deje todo lo que tiene y se vaya a un lugar que en ese momento no le dice cuál va a ser, ¿no? Es decir, tú sígueme, ¿a dónde? A donde te quiera llevar. Pero Abraham ya había tenido un periodo de preparación, de reflexión, de situaciones que le habían estado pasando, con las cuales Dios lo había estado preparando para ese nuevo camino. Y encontramos después en la segunda lectura, que es de la carta de Pablo a Timoteo, como Pablo le dice a Timoteo, pues que hay que compartir estos sufrimientos que pues se dan en la vida por tratar de anunciar a Cristo. Pero aquí ya vemos a un Pablo que ya había pasado diferentes etapas en su vida, en donde desde una manera de él, personal de él, recordemos que Pablo antes de ser cristiano fue fariseo, ¿no? Entonces había llevado ya un periodo de preparación en donde lo que está muy claro es que siempre desde el fondo de su corazón había querido encontrar a Dios. Y lo encontró cuando Dios quiso que lo encontrara. No cuando Pablo quería encontrarlo, ¿no? Entonces también aquí vemos cómo después de un periodo de preparación, Dios lo llama y le da un camino que Pablo nunca se imaginó que iba a seguir. Y vemos en el pasaje de la transfiguración cómo Jesús toma a 3 discípulos y los va preparando de manera particular. ¿Para qué? Para esa misión. Y los 3 fueron piezas fundamentales en el anuncio del evangelio, ¿no? Entonces Dios prepara, Dios nos va preparando para ese llamado que Él nos hace y mandarnos al camino donde Él nos quiere mandar, ¿no? Y aquí yo diría, hermanos, y con esto termino este primer comentario, tenemos que ser dóciles para entender que todo lo que nos va pasando es preparación para el camino al cual Dios y Cristo nos están invitando. Y tenemos que ser dóciles para saber escuchar ese camino, porque ese camino, como nos dice Pablo, no es fácil. Ese camino no va a estar exento de problemas y dificultades, pero es un camino que al final nos permite encontrar la resurrección, que también este pasaje nos dice. Padre Miguel. Resta muy poco de comentar, pero me interesa mucho hablar de que la comunidad cristiana siempre está en controversia con el mundo, ¿no? Desde el principio los apóstoles estaban en controversia con el ambiente,
porque todo el ambiente de los escribas, los fariseos, los sacerdotes del templo, los saduceos, los celotas, estaban desautorizando permanentemente a Jesús, porque les resultaba incómodo. Tenemos un pasaje en el Evangelio de Marcos que dice que pues Jesús lo acusaban de tener autoridad de Beelzebú, el príncipe de las tinieblas, ¿no? Es como una constante desautorización del mundo acerca de Jesús. Cuando no había credenciales ni títulos, no podíamos colgar los diplomas, ¿no?, de nuestros estudios en la pared. Cuando no había certificaciones ni cédulas profesionales, todo se basaba en la fama y en el prestigio de la persona. Y esto es lo que atacan los fariseos. Curioso que en la presentación que hace el Padre, dice el Evangelio de Juan, el que dan testimonio de mí es el Padre y el Espíritu. Dan testimonio de mí. Es decir, me autorizan. Es evidente que en este encapsulamiento, los evangelistas nos dan la autorización del Padre acerca de Jesús. Nos presentan la autorización del Padre acerca de Jesús. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. No hay autoridad humana. Cuando nosotros nos enfrentamos a la crítica, nosotros nos enfrentamos al desprestigio, porque de vez en cuando nos persiguen a través de la fama, del prestigio, por nuestros defectos, por supuesto, pero también por la controversia del mundo. Es como de tener muy claro que nosotros estamos autorizados por el Padre, que autorizó a Jesús y en Jesús nos autorizó a nosotros. Y esto es una cosa muy espiritual que tenemos que tener muy claro, porque si no, el complejo de culpa, de inseguridad, el sentirnos menos, puede atacarnos muy fuertemente. Nosotros, cuando hablamos el Evangelio, estamos en la consideración que el Padre Celestial, en contra de todo lo que nosotros oímos de nosotros, el Padre Celestial nos está autorizando para llevar adelante el Evangelio. Y el Evangelio de la cruz pues no es un sufrimiento por el sufrimiento, no son los problemas de la vida, no es nada, sino la llave, el sistema por el cual nosotros enfrentamos el sufrimiento de la vida. Nosotros enfrentamos con el perdón, con la generosidad, con la tolerancia. Nosotros estamos en el esfuerzo del amor, y esto es la devolución que nosotros hacemos ante los problemas de la vida. Ante un fracaso, una enfermedad, un accidente, un temblor, una pérdida, un rompimiento. Ante todo eso, nosotros no nos llenamos de resentimiento y devolvemos mal por mal, sino que nosotros tenemos un flujo del amor de Dios, de la misericordia de Dios, que pasa por nosotros y llega a las realidades que nos están interpelando, ¿no? Esto para mí es muy importante. Entender la cruz a lo largo de la Cuaresma va a ser muy importante para dar el paso a la resurrección. Ahí me quedaré. Bien, muchas gracias, Padre Miguel. Padre Jaime. Yo ahí le dejaría también. Muy bien, muchas gracias. Pues yo solamente, queridos hermanos, recordarles que en este mes de marzo es el mes de la familia, y entonces el próximo domingo, en que estaremos pues celebrando el segundo domingo de Cuaresma, se inicia formalmente el mes de la familia, y pues recordarles que la familia pues es donde tiene que empezar
nuestra conversión, en la familia es donde tiene que empezar nuestro cambio, nuestra entrega. Ahí tenemos que comenzar con el llamado que Cristo nos hace en esta Cuaresma y pues pedirles que empecemos a practicar con el perdón, la comunicación, la oración, pues en familia. Las obras de misericordia, pues qué mejor que empezarlas en familia. Entonces, esperamos que pasen muy bien todo este mes de la familia e iremos comentando algunas cosas. Muchas gracias. Les pedimos que si les gustó este programa, nos hagan favor de picar donde está el pulgar hacia arriba, que es decir que les gustó. Si no les gustó, también déjennos por favor sus comentarios. Todo nos interesa, todos sus comentarios nos interesan para ir mejorando. Y les pedimos también que compartan este video. ¿Para qué? Pues para que esta comunidad vayamos haciendo que siga creciendo y podamos ir compartiendo la palabra de Dios y vayamos dejando que haga huella entre nosotros. Les agradecemos mucho. Esperamos verlos en una siguiente emisión de Tierra Buena. Hasta pronto. Chao.